Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es lunes 28 de marzo de 2022 y hoy tenemos un episodio que sigue en la línea de los anteriores sobre complejidad molecular. En episodios anteriores hemos estado hablando de toda la serie de posibles compuestos que puede, codificar un compuesto único a través de diferentes maneras, tanto compuestos predecesores como, compuestos que pueden descender de ese propio compuesto, y como todo ese conjunto de compuestos, al compararlos a su vez entre diferentes compuestos madre, pues nos podría permitir obtener relaciones ciertamente interesantes con aplicación en diferentes contextos, como por ejemplo el cribado virtual, que es el que nos habíamos quedado el otro día. Bien, pues hoy vamos a hablar de un concepto relacionado, aunque no se aplica en este caso al cribado virtual, al menos de manera totalmente evidente. Hoy vamos a hablar del índice de ensamblaje molecular. ¿Qué es este índice? Pues bien, es un índice que nos informa de lo complejo o lo difícil que puede ser el que se pueda sintetizar o crear una molécula determinada. Y esto se aplica normalmente a moléculas pequeñas, y pequeño puede ser, pues digamos, menos de 1000 átomos, más de unos pocos átomos, obviamente, pero no digamos a macromoléculas como puedan ser proteínas, o a estructuras periódicas como puedan ser cristales, etc. Al menos en el contexto o en el origen en el que esta idea se ha formulado. Bien, esta idea del índice de ensamblaje molecular ha sido formulada por el investigador Lee Cronin. Lee Cronin es un químico, pero decir químico es poco, que trabaja en la Universidad de Glasgow y que tiene un grupo multidisciplinar muy potente. Creo que son, 50 personas o por ahí, y que están trabajando en diversos aspectos de química, pero de manera multidisciplinar, y juntando la química inorgánica con la automatización, la robótica, el machine learning y la vida extraterrestre. Sí, parece mentira, pero se puede investigar en todos estos conceptos al mismo tiempo. Me parece un personaje súper interesante y que realiza unos trabajos excepcionales, y otro día le quiero dedicar un capítulo entero para hablar un poco de las generalidades de su obra. Os recomiendo también que escuchéis sobre este señor una entrevista que le hicieron hace poco, creo que fue hace un mes, un mes aproximadamente, en el podcast en inglés de Lex Fridman. Lex Fridman entrevista a gente del nivel, o de, iba a decir, gente del tipo Elon Musk, Mark Zuckerberg de Facebook, gente conocida. Y bueno, en este caso Lee Cronin no se iba a quedar debajo de la altura. También hay que decir que obviamente no es igual de famoso Lee Cronin que Elon Musk. Elon Musk es un personaje mucho más visible, está más cercano a la industria, pero en el mundo de la investigación Lee Cronin es un fuera de serie. Pero bueno, no me quiero extender más, porque ya os he comentado que otro día le dedicaré un capítulo o varios, porque tiene muchas cosas interesantes. Entonces, vamos al tema. Índice de ensamblaje molecular.
Lee Cronin está desarrollando una serie de teorías para primero procurar descubrir vida extraterrestre o vida que se ha creado en condiciones que no son aquellas en las que nos hemos desarrollado nosotros como humanos supuestamente, la vida tal y como la conocemos, y al mismo tiempo se ha propuesto crear vida sintética. Bueno, humo aparte y ciencia ficción aparte, lo que quiere decir con vida sintética es sistemas autorreplicantes, sistemas moleculares que se puedan replicar a sí mismos y puedan empezar a crecer, a combinarse, digamos, a mutar, y para ello comenzó a basarse en la hipótesis del mundo de ARN. El ARN es una de las biomoléculas que supuestamente se crearon hace obviamente en las etapas previas a la formación de células, etc. Y fue una de las primeras moléculas con capacidad autorreplicativa. El cómo se llegó a crear el ARN en la Tierra no está todavía muy claro del todo o muy demostrado, pero hay algunas teorías que sostienen que algunas de las moléculas que lo forman, ARN, nos hablamos de ácido ribonucleico, que a vosotros probablemente o quizás os suena más ácido desoxirribonucleico o el ADN, pero el ARN, algunas de las piezas que lo forman, se supone o se comenta que fueron traídas a la Tierra mediante meteoritos, en un proceso que se llama panspermia. No se sabe muy bien cómo, pero se supone que en estrellas lejanas o en otros puntos de la galaxia, vete tú a saber dónde, se generaron algunos precursores que luego al llegar a la Tierra, donde ya se comenzaron a formar algunas pequeñas moléculas orgánicas, permitió que se pudieran formar estas pequeñas moléculas de ARN como sistemas autocatalíticos, y entonces Lee Cronin diseñó otro tipo de moléculas que se llaman polioxometalatos y que tienen contienen oxígeno y también contienen molibdeno. A día de hoy no me queda claro por qué molibdeno, pero en cualquier caso Lee Cronin ha desarrollado unos trabajos impresionantes donde demuestra que el molibdeno puede formar estructuras autorreplicativas y cada vez de mayor tamaño y complejidad. No me quiero extender ahora en eso, pero al desarrollar esos sistemas se fijó en una cosa. Y esa cosa le llevó a formular esta teoría del índice de ensamblaje, que en pocas palabras se resumiría en lo siguiente. Una molécula de cierta complejidad va a tener un índice de ensamblaje elevado y una molécula ciertamente compleja o con un índice de ensamblaje alto tiene que haber sido creada por una inteligencia o por una especie con vida. Esa es su teoría. No puede haber sido creada de manera totalmente aleatoria. Vamos a desmenuzar esto un poco a ver qué es lo que quiere decir. Bien, él define el índice de ensamblaje relacionado con el número de pasos que se debe dar para poder sintetizar esa molécula. Entonces, vamos a ir a un caso sencillo. Supongamos una molécula de agua. ¿Vale? Una molécula de agua, muchos os podéis imaginar H2O, que tenemos que tener, que se puede formar a partir de una molécula de hidrógeno, H2, y a partir de otra molécula de oxígeno, O2, las dos en estado molecular, por ejemplo, pueden formar agua. Esta reacción se puede dar de manera espontánea en gran cantidad de condiciones. Entonces, alguien que viera la molécula de agua por primera vez y que supiera, además que tuviera conocimiento de que se puede formar a través de hidrógeno y oxígeno, podría concluir que es una reacción que se hubiera dado en un paso o en pocos pasos y que por tanto ciertas condiciones y un poco de fenómenos estocásticos o de casualidad podrían permitir que se forme. Entonces, este caso puede estar claro. De hecho,
hay una serie de experimentos que se realizaron en los años 60 y que intentaron reproducir las condiciones que se piensa que tenía la Tierra en sus primeros años. En sus primeros años, no sé si estamos hablando de hace 3.000 millones de años o menos. Entonces, este señor, mediante descargas eléctricas en un dispositivo en vacío, logró que de manera espontánea se formaran algunas pequeñas moléculas orgánicas. Entonces, esas pequeñas moléculas orgánicas están formadas por una pequeña cantidad de átomos, pero este señor lo que dice Lee Cronin es: fijémonos en moléculas mucho más complejas. Por ejemplo, fijémonos en una molécula como puede ser el colesterol. El colesterol, ciclopentano perhidroferantreno, está basado en ese tipo de estructura. Es una molécula que tiene varios anillos. No recuerdo de memoria si son 4 o 5, pero quizás está por ahí. Y para poder sintetizar una molécula de colesterol hay que dar una serie de pasos sintéticos que no lo recuerdo de memoria, pero yo diría que son más de 5. Entonces, la naturaleza es capaz de, o la vida, digamos, la biología ha evolucionado de tal manera, ha creado una serie de maquinarias moleculares a través de la evolución, o esa es al menos nuestra teoría, en las que ese colesterol, en una serie de pasos, vamos a suponer que son 5, y mediante una serie de catálisis implica que se acelera o se acelera la velocidad a la que se puede producir esa reacción química. Pues la naturaleza, la biología, ha permitido que en condiciones hiperfavorables ese tipo de moléculas tan complejas se puedan sintetizar en cuestión de, por ejemplo, 5 pasos y con un rendimiento aceptable. ¿Cuál sería la consecuencia? Que si no hay una vida, si no hay una biología detrás, esa molécula de manera espontánea no se puede crear. Entonces, Lee Cronin formula matemáticamente ese índice de ensamblaje, que la idea es que a medida que son necesarios más pasos para poder sintetizar una molécula, tenemos que desechar que esa molécula se haya producido totalmente por azar, y que cuanto más pasos sean necesarios, pues más probable es que detrás haya una biología que haya permitido que esa molécula se forme. Entonces, esa es la teoría fundamental que emite este hombre. Y entonces se dedican a realizar una serie de experimentos y desarrollar varios métodos para estudiar moléculas que se sabe que están fabricadas por la naturaleza, moléculas relativamente complejas que, por ejemplo, pueden tener varios centros quirales. Los centros quirales en una molécula son un poco complicados de explicar sin poder, digamos, mostrarlo gráficamente, que sería lo más sencillo, pero como estamos en un podcast, nosotros tenemos 2 manos, y si alguien que no hubiera visto nunca unas manos, se las tuviéramos que explicar, podríamos decir que son unas estructuras que tienen 5 dedos, pero obviamente tenemos una que es izquierda y otra que es derecha. Esa disposición diferente de los dedos podríamos decir que es la estereoquímica, los centros quirales, y además una mano izquierda nunca se puede superponer sobre una mano derecha. Y digamos que son imágenes especulares una de la otra. Pues esa sería la idea de un centro quiral, pero una molécula compleja que esté en la naturaleza normalmente tiene varios centros quirales, y si calculásemos su índice de ensamblaje, obtendríamos un número que es relativamente elevado. ¿Qué número de pasos tendría que dar la naturaleza para sintetizar esas moléculas? Y esto en la práctica, para lo que podía servir, promueve o explica o plantea este señor Lee Cronin que si nosotros, por ejemplo, fuéramos capaces de, y a día de hoy hay una rama que se llama astroquímica, que lo que hace es estudiar, digamos, por simplificar mucho la historia, la luz que nos viene de sistemas planetarios que están en otras partes de nuestra galaxia,
Y esa luz se puede analizar por diferentes métodos, por espectroscopía, y a veces, si la señal es suficientemente intensa y si se dan condiciones favorables, nosotros pensamos que podemos analizar esa luz y asignarla a una molécula determinada. Entonces, esa molécula se puede analizar mediante esa teoría del índice de ensamblaje, y si nosotros vemos que son necesarias una gran cantidad de pasos para que se pueda sintetizar, podríamos suponer que en esa estrella, en ese planeta lejano, debería existir una inteligencia superior o una biología que haya creado esa molécula. Hace poco, creo recordar, fue en septiembre de 2021 o agosto de 2021, investigadores, no recuerdo si serían de la NASA, detectaron que en la superficie de Venus existían cantidades apreciables de una molécula que se llama fosfina. Fosfina, no recuerdo ahora mismo su estructura, pero la propuesta que hicieron, aun sin conocer esta teoría del índice de ensamblaje de Lee Cronin, propusieron que la única explicación de que se podía producir ahí era por la presencia de algún tipo de biología o de vida extraterrestre. Pero bueno, ha habido un poco de controversia con ese paper porque parece que no estaba seguro si el método de detección era todo lo fiable que cabría esperar y muchas otras cosas. Pero bueno, terminamos aquí el episodio. Os dejo aquí esta idea del índice de ensamblaje. Y bueno, también una pequeña reflexión es que si nosotros no solo detectamos luz estelar que podemos analizar en forma de moléculas, pero una pregunta sería, si detectamos algún tipo de estructura, no solo moléculas, no solo de luz, y podemos calcular su, digamos, complejidad, ¿podría haber una analogía entre este índice de ensamblaje molecular y el índice de ensamblaje que pudiera tener una unidad o un tipo de información remoto que podríamos detectar en otra parte del universo para indicar que esa información que existe ahí o que nos viene no se puede haber creado por al azar, sino que tiene que estar detrás de algo más? Bueno, pues os lo dejo para que lo reflexionéis. Quizás esto puede también estar relacionado con la teoría de Shannon de la información, una teoría que fue formulada en los años 60. Y termino aquí este episodio. Espero que os haya sido interesante, como siempre. Y bueno, que tengáis un maravilloso lunes y un espléndido comienzo de semana. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.